Derechos de solidaridad. A partir de 1986 se ha ido reconociendo nuevos derechos, como el derecho del desarrollo y el derecho al ambiente sano. Tienen en común el hecho de beneficiar a los pueblos, a amplios sectores o a la población o a la humanidad en su conjunto. Por eso se los denomina de solidaridad o de los pueblos. Derecho al desarrollo. Toda persona y todos los pueblos son los sujetos centrales del desarrollo humano y están facultados para participar en un desenvolvimiento económico, social, cultural y político. Derecho a un medio ambiente sano. Extensión natural de los derechos de la vida y a la salud. No cabe duda de que en la degeneración ambiental constituye a una amplia amenaza para la vida humana y la salud. 3 generaciones de derechos. Los derechos de primera generación, los declarados como consecuencia de las revoluciones burguesas europeas y de independencia americana. Los derechos de segunda generación, los económicos, sociales y culturales. Los derechos de tercera generación hacen referencia al ambiente sano, al uso de la ciencia y la tecnología en beneficio de todos, a la paz, al desarrollo y se los vincula con la solidaridad. Esta perspectiva es fuertemente criticada por muchos juristas que sostienen que los derechos no son optativos ni graduales, simplemente hay que cumplirlos. La concepción de generaciones de derechos pone en peligro su aplicación porque muchos gobiernos y organizaciones violan los derechos civiles y políticos. Otros, argumentando que se deben ejercer los derechos civiles y políticos en primer lugar, no dedican esfuerzo ni recursos a garantizar los económicos, sociales y culturales. Estas distorsiones se producen porque se niega la interrelación e indivisibilidad de los derechos humanos. El respeto a la diversidad. El concepto de diversidad en términos sociales hace referencia a alguna o algunas características de un grupo de personas que son distintas de las de los demás. Esas diferencias son parte de nuestra identidad y nos constituyen como personas. El respeto por la diversidad es necesario para posibilitar el acceso a la cultura y lograr una convivencia pacífica y enriquecedora. El Estado garante de derechos humanos. A través de los tratados internacionales, los Estados asumieron la obligación de garantizar el ejercicio de los derechos a todas las personas. Ellos deben generar las condiciones necesarias para que las personas que están en su territorio accedan a estos derechos. Los derechos humanos están ligados al cuerpo jurídico que producen los Estados. Existe una relación unidireccional de derechos y obligaciones entre el Estado y los ciudadanos. El Estado es el representante político del bien común y responsable de los derechos de sus ciudadanos. La expresión violación de derechos humanos se aplica a cualquier acto que afecte algún derecho de una persona o grupo por el Estado o sus agentes. En cambio, si la acción u omisión es de un particular sin la intervención del Estado, estamos frente a la comisión de un hecho ilegal. Los ciudadanos tenemos una responsabilidad fundamental, la participación para acompañar las políticas del Estado y exigirle acciones. Por ello, es necesario que la comunidad tenga respeto por los derechos de las personas. Los sistemas de protección. Se denominan así al conjunto de normas, instituciones y procedimientos destinados a cumplir con el propósito de universalidad de los derechos humanos. Se suelen clasificar en internos. Hacen referencia a las leyes y mecanismos propios de cada Estado. Y externos. Corresponden al ámbito internacional y se pueden dividir en universales y regionales. En el sistema interno o nacional se ponen en marcha acciones para que el Estado cumpla con sus deberes de investigación, sanación y reparación. ¿Todo de nuevo o solo lo de...? ¿Qué pasa? Los sistemas de protección. Se denomina así al conjunto de normas, instituciones y procedimientos
destinados a cumplir el propósito de universalidad de los derechos humanos. Se suelen clasificar en internos, se hace referencia a las leyes y a mecanismos propios de cada Estado, y externos, corresponden al ámbito internacional y se pueden dividir en universales y regionales. El sistema interno o nacional se pone en marcha acciones para que el Estado cumpla con los deberes de investigación, sanación y reparación. Cuando se agotaron los recursos internos, estos pueden dirigirse al sistema regional correspondiente. Cuando se trata de conflictos que involucran a 2 o más estados, a algún organismo internacional, o se considera que se encuentra afectada la humanidad, se debe recurrir al sistema universal o de las Naciones Unidas. El sistema interamericano. La Organización de los Estados Americanos, creada en 1948, es el organismo que representa el Sistema Interamericano de Protección. La Carta de la OEA contiene normas de derechos humanos referidas a la democracia. Junto con ella se aprobó la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. La OEA posee un sistema completo de supervisión, recomendación y sanción. Las funciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son recibir, analizar e investigar peticiones que alegan violaciones a los derechos humanos y publica informes sobre la situación de un Estado en particular. Si hay una denuncia contra un Estado y si lo considera pertinente, requiere a los Estados que tomen medidas cautelares. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es el órgano judicial de la OEA. La función es interpretar y aplicar la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Ante una violación de los derechos humanos se hace la denuncia ante la CIDH. Se analiza el caso en busca de una solución acordada entre el Estado que no cumplió y las víctimas. Si así tampoco se soluciona, la CIDH puede elevar el conflicto a la Corte Interamericana. El sistema universal. En el ámbito mundial, la Organización de las Naciones Unidas es responsable de velar por los derechos humanos. Cuenta con distintos órganos los cuales debe vigilar el cumplimiento de estos derechos. Los más importantes son el Consejo de Derechos Humanos y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, de Derechos Humanos, de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, contra la tortura, para la eliminación de la discriminación contra la mujer y de los derechos del niño. Funciones principales: analizar informes que deben presentar los estados en cada convención, interpretar los tratados de derechos humanos, estudiar las denuncias individuales que se les presenten. En 1993 se creó la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Este es el funcionario con la mayor responsabilidad y responde directamente al Secretario General de la ONU. Sus funciones son proporcionar asistencia técnica a los estados, coordinar los programas de educación e información y prevenir la persistencia de las violaciones de los derechos humanos. ¿Cómo hacer una denuncia ante una violación de derechos humanos? Siempre se debe comenzar por el sistema nacional y si no se consigue una respuesta, recién se accede a la internacional. Mecanismo del sistema externo. El método de denuncias asumido por el Consejo de Derechos Humanos sostiene que las comunicaciones pueden ser presentadas por particulares o por grupos que afirman ser víctimas de las violaciones de los derechos humanos, no anónimos. La denuncia debe ser describir los hechos y los derechos que fueron violados.